Venga, que siempre... Emily Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos a contar cosas. Sí, ¿Quieres empezar con un tema que está como dicen por ahí, de rabiosa actualidad? claro. Se lleva hablando bastante tiempo de él. Tú me lo titulas o lo titulas Crisis de mamografía y de la sanidad pública andaluza. Me Mm, parece un título bien, concreta mucho, pero después añadiremos más. eso espero, eso Porque espero. añadiremos más, aparte del título, si no ya nos despedimos. Me quería referir a que no solo está pasando en Andalucía. Ya, ya, Ya ya, ya. veremos cuando aparezcan más datos, por ejemplo, Mm, aquí en el País Valencià o en otras zonas sí, de... sí, 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 sí. Vale. Mm, mm. Bien, pues vamos a hablar de lo que tú propones. Vamos a hablar de las mamografías en Andalucía, del cribaje de las mamografías y de lo que está pasando con la sanidad pública en Andalucía en especial y si hace falta en otros lugares. Vamos allá. Empieza. Pues eso, pues eso. Sí, bueno, como el programa se llama Es lo que hay, ¿no? Pues esto es lo que hay. Es lo que hay. Y entonces, bueno, yo considero que seguramente que la mayoría de la gente que nos escucha ya está más o menos informada del tema, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hablamos un poquito. El asunto se refiere a los cánceres de mama, a mujeres con cánceres de mama. Mm, Se refiere a que hay una asociación que responde al nombre de AMAMA que lleva tiempo, no es de ayer ni de antes de ayer. Es justamente a partir de que consiguen salir en algunos medios de información públicos que se levanta todo el montaje, ¿no? Toda la liebre. Mm, pero que, bueno, parece ser que es una cuestión que lleva varios años sucediendo, a pesar de que cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía entró en el gobierno, pues una de las primeras cosas que ofreció es acabar con las listas de espera que habían provocado el último gobierno, el último y el penúltimo gobierno socialistas, etcétera, todo este tipo de temas, y que evidentemente no es eso lo que ha pasado, sino todo lo contrario, ¿no? ujú. Eh, el tema ha venido, bueno, primero la respuesta del gobierno andaluz era que no pasaba nada, luego que solamente eran 2.000 casos de nada, ¿eh? Y que estaban muy localizados. Después pues que no se creara una sensación de que el sistema público no funcionara, como si fuera una cosa que a ellos les interesara mucho. Casi aquello típico que se dice, ¿no? Matando o intentando matar al mensajero más Sí. que preocuparse por el tema. Como sabéis, también ha habido una serie de ceses, ¿no? De la consejera, del jefe de servicios radiológicos del Hospital Virgen del Rocío, de la coordinadora de la unidad de imagen. Y otra de las cosas que ha pasado ahí, que vale la pena que a modo de resumen la coloquemos, pues es una especie de fallo del sistema, ¿no? Esto que está tan de moda, fallo del sistema que ha hecho desaparecer toda una serie de elementos que dicen que la propia administración ha dicho que no hay, por supuesto, ninguna destrucción ni ninguna manipulación, que ha sido una incidencia técnica, pero que hay mujeres que están diciendo que digamos, historiales han desaparecido cosas, ¿no? Mm. Y claro, bueno, pues no sé, me imagino que todo el mundo estamos más predispuestos a creernos a una mujer con cáncer
que nos diga que le han desaparecido cosas que no a un consejero que acaba de entrar, que primero dice que viene con ganas de solucionar el tema y luego dice que aquí no pasa nada, vamos, que han cesado a su compañera, pues poco menos que porque ya estaba muy vista, ¿no? Pero no por nada más. Si a todo esto le aderezamos con que el presidente de la Junta de Andalucía sigue dando charlas y esos desayunos de la mañana, que yo no sé cómo pueden vivir con tanto desayuno, ¿no? Con tanto desayuno de estos pagados, claro, desde luego son desayunos pagados por mutuas y cosas por el estilo, ¿no? Pues nada, ofreciendo eh, la contratación de casi 4.300 profesionales sanitarios para el año que viene mm, y de los cuales pues 1.200 MIRS, ¿no? Médicos internos y residentes. Uno no sabe por qué no lo ha podido hacer antes en 7 años de gobierno, pero bueno, son cosas, ya sabéis, son cosas que pasan en la política y tal. Y también ofreciendo una reforma a fondo del sistema andaluz de salud, ¿no? Que es la cosa que más nos puede hacer reír, porque dice, bueno, pues si llevas 7 años de gobierno y esta era una de tus promesas, malo que te pongas el último año con la reforma a fondo, ¿no? A lo mejor es que simplemente estás volviendo a ofrecer la misma cosa que hace 7 años para ver si te vuelven a votar, ¿no? Eh, Buscando hasta aquí más o menos lo que puede saber todo el mundo, ¿no? Entonces he estado buscando cosas por ahí es si no curioso, porque curioso realmente no es interesante saber que justamente entre los años 2002 y 2023, mire usted por dónde, el gobierno andaluz sacó de la Escuela Andaluza de Salud Pública la gestión del sistema informático del programa de cribado del cáncer. mm, Repito, entre 2022 y 2023. Pero parece ser que eso no es el origen, ¿sabes? Parece que a eso no se le dio entonces ninguna importancia y no se le da ahora, excepto en algún medio de donde yo he podido sacarlo, importancia tampoco ninguna, ¿no? Es decir, es como que las cosas suceden un poco por casualidad, ¿no? Porque a lo mejor ha habido una consejera poco hábil o un jefe de servicio de radiología o alguna cosa por el estilo. Bueno, pues si tú sacas de la Escuela Andaluza de Salud Pública un tema tan importante como este, pues está claro que luego las cosas difícilmente pueden funcionar y difícilmente se puede gestionar un tema de este tipo. Eh, yo creo que la mayoría de la gente sabe de qué estamos hablando, ¿no? Porque a lo mejor a veces empezamos a hablar de cribados, como las televisiones y las radios también hablan y todo este tipo de cosas, pero de lo que estamos hablando es de que una mujer se va a hacer una mamografía, supuestamente debe obtener un resultado y automáticamente debería hacérsele una ecografía y a los pocos días debería tener unos resultados y a los también pocos días, si aquello tiene una pinta que no está clara, debería estar en manos de un médico, de una médico oncólogo, ¿no? Eso es en definitiva de lo que estamos hablando y eso mm, es lo que no está pasando, ¿no? Porque si mm, no, a veces con las palabras técnicas lo que hacemos es alejar a la gente de la realidad, ¿no? De por qué ese problema, de por qué esa historia, ¿no? Decir también al respecto que he visto estos días no solamente a miembros del gobierno andaluz, sino a destacados tertulianos y tertulianas de los periódicos de derechas como muy ofendidos porque esta asociación, que anteriormente no fue recibida en el año y pico que lleva trabajando el tema y no fue tenida en cuenta para nada, pues ahora resulta que el presidente la quiere recibir. A lo mejor porque ha visto también lo de su colega valenciano y ha visto que eso de no recibir
a determinadas asociaciones, pues luego se te cae encima. Y lo más potente del asunto, lo más curioso del asunto es que no entienden por qué esta asociación no quiere ser recibida en estos momentos, ¿no? Es decir, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso Sí. porque, porque es eso, ¿no? Esta asociación además lo ha dicho claramente, es decir, hasta ahora no nos han recibido, hemos metido una denuncia ante la Fiscalía. No decimos que no vamos a visitar nunca al presidente de la Junta de Andalucía, pero queremos ver hechos concretos, es decir, hechos concretos y transparencia, y quizás cuando la veamos y cuando todo esto esté en marcha, pues entonces pues nos reuniremos con él, porque llevamos aquí año y pico picando piedra y hasta ahora no ha habido ningún tipo de resultado, ni de atención, ni ninguna cosa por el estilo, ¿no? Y antes de que entremos que ya veo que tienen ganas, en hablar de otros territorios, pues mientras que preparaba el tema me he acordado de una cosa que tampoco es baladí, ¿eh? Y es que resulta que, no sé si os acordáis, los más viejos del lugar, que hace bastantes años, en el año 1995, en una ronda, bueno, en algo que se conoció como la Ronda Uruguay, porque se hizo en Montevideo, de la Organización Mundial de Comercio, se firmó y se acordó una cosa que se llama la acción o agencia general para el comercio de los servicios, ¿no? Una cosa parecida. Entonces, en esa manera, en ese momento, bastante gente, era un momento importante en la pelea entre digamos, el neoliberalismo que marcaba sobre todo los países anglosajones, pero que ya había entrado en buena parte de Europa, y, y, y la gente que en esos momentos, o organizaciones que estábamos en los movimientos altermundistas, pues le dimos mucha importancia a este tema, porque en definitiva lo que se discutió allí o lo que se habló allí, como su propio nombre indica, fue decir, es que resulta que hay, por vulgarizarlo, por explicarlo que se entienda muy fácil, ¿no? Yo buscaba ahora textos que yo hubiera escrito en esa época y, bueno, me han salido varios, ¿no?, al Mm. respecto. Y entonces ahí lo que se decía era, bueno, es decir, hay una buena parte, los estados, por explicarlo muy sencillo, están asumiendo temas de sanidad, de educación, temas de, de, ¿cómo se llama?, de servicios a la Sociales. sociedad, sí, servicios sociales, servicios a la sociedad, que mmm, son factibles de convertirse en negocio, ¿no? Sí. Y entonces no puede ser que eso sea así y hay que meterle mano, ¿no? Y eso, pues, Mm. con con algún voto en contra, lo asumieron todos los estados que formaban parte de la Organización Mundial de Comercio, que son prácticamente todos los estados desarrollados, ¿no? Entonces, esto no lo saco aquí no para hacerme el erudito, sino porque no es casualidad. Es decir, desde 1995 y probablemente desde antes en los países anglosajones más teñidos de neoliberalismo, es decir, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y luego en otros países del mundo occidental, ha habido un avance progresivo para recortar de lo público de lo estatal también. Yo no estoy aquí defendiendo lo estatal, sino que estoy tratando de defender lo público, recortar de lo público determinados aspectos, ¿no? Y eso va desde cosas que parecen tontas como, pues yo qué sé, quitarles las cocinas a las escuelas y a los institutos, y por tanto que los comedores sean externos, externalizar limpiezas, bueno, todo lo que han podido. Primero han empezado por lo que parecía no absolutamente necesario y que podía ser que se hiciera desde fuera y que a lo mejor era más cómodo porque quizás no había que gestionar tanta cosa.
Y luego hemos empezado pues con lo importante, ¿no? Con el moll de los, que dice en catalán, es decir, con lo muelle, ¿no? Con lo fundamental, con Mm. lo mollar. Y ahí estamos. Es decir, es evidente y lo fue también la última crisis sanitaria, es evidente que hay una buena parte de la población que cada vez desconfía más de la sanidad pública, a pesar de que en España ya hemos tenido y seguimos teniendo una sanidad pública muy, muy importante y muy seria y muy competente, pero cada vez hay más gente y cada vez hay gente a la que le obligan más. Es decir, sí, y los sistemas son muchos, ¿no? Es decir, son muchos. Es decir, van desde potenciar las instituciones privadas, desde etcétera, desde darles ayudas, desde ayudarles a que construyan, a que estén allí, a hacerles publicidad, y ir a sus desayunos y que vean detrás el hospital que te está pagando el desayuno, etcétera. Y hay otra fórmula que es deteriorar la sanidad pública, ¿no? Es decir, a mí me parecía que de las cosas más bestias que estaba diciendo el nuevo consejero era eso, es decir, acusar a estas mujeres de que ellas con sus actitudes estaban Mm. como creando un peligro que no existía y deteriorando la buena salud de la sanidad andaluza. No es así. Es decir, el gobierno del PP lleva 7 años deteriorándola, ¿no? Y haciendo pues que las listas de espera sean cada vez más largas, que la gente que tiene algo de dinero ahorrado decida que no espera tanto y que se va a una privada, etcétera, ¿no? Lo que puede haber pasado con cantidad de mujeres. Y luego, si quieres, hablamos de que no solamente es el cáncer de mama, sino que parece que han hecho lo mismo con otros y también en otros territorios del Estado. Pues si uno tiene, o una en este caso, tiene un cáncer y no le llaman y no le dicen nada, es decir, a la larga, pues acaba buscándose la existencia, ¿no? Si realmente tiene capacidad económica para hacerlo, ¿no? Y eso es una Mm. manera más de entrar en esas dinámicas de privatización que luego vienen estos señores y hacen ver que no tienen nada que ver con esto, Yo no he no sé, sido, yo no he sido. que ellos no han sido, que ellos están defendiendo lo que tienen que defender y que, vamos, por supuesto que para nada, ¿no? Entonces, no sé si quieres tú intervenir o que, bueno, habría, sí, perdón, Didi. No, que eso que has contado en Andalucía se ha hecho muy visible porque ha saltado a los medios. La asociación Amama ha sido potente en la denuncia. Parece que tienen fuerza y capacidad asociativa importante y además sobre un caso muy grave y denunciándolo con datos. Allí se ha sabido, se ha sabido Ujú, y lo hemos conocido, pero también tenemos que tener la mosca detrás de la oreja como mínimo, perdón por la expresión, y en otras comunidades autónomas también gobernadas por el Partido Popular se denuncian casos similares. Aquí, en el País Valencia, se habla de 90.000 personas que debían de haber sido ya avisadas, que tenían que haber ya sido llamadas para el cribaje, que se hace cada cierto tiempo, cada 2 años, según las zonas cada año, etcétera, etcétera, y que no han sido así. Y además, como ha explicado el diario El Salto, igual que Andalucía, que contrató todo esto con una empresa privada que lleva en el nombre la ciudad de Granada, no recuerdo ahora el nombre ujú, exacto, es decir, una compañía privada para hacer estos cribajes y llevar el control, los avisos y todo ello, es decir, externalizó el tema. Esa misma empresa está también contratada en Andalucía, en Castilla-La Mancha,
bueno, en Andalucía, en Extremadura y en otros lugares. ¿Por qué no Ujú, pensar que está pasando lo mismo o puede ser posible o supuestamente si se busca y se investiga se puede hacer la misma denuncia en otros sitios o semejante denuncia en otros lugares? Eso en primer lugar sobre el cribaje concreto del cáncer de mama, pero hay otros cribajes de detención precoz del cáncer que también se están denunciando y que ha sí, bajado mucho la insistencia o la llamada a las personas para que aporten una muestra o para que acudan a una revisión. En concretamente, dos que se han nombrado es el cáncer de colon, ujú, que también tiene una detección precoz y si es así, tiene un mejor pronóstico y una mejor y quizás un mejor resultado en caso de detectarse a tiempo. No solo quizás, sino es cierto que seguro. así sucede. Ujú, Y ujú, también otro cribaje, el de cuello de útero, que sí, también se hace a mujeres y que detectado a tiempo puede solucionarse y si no puede ser mortal. Todo eso está en el aire. Quizás lo importante ahora es centrarnos en lo que tú has dicho. Andalucía, lo que han contado, lo que sabemos, lo que está en los medios, pero yo creo que eh, medios de comunicación, sean los que sean, supuestamente van a ser los de una tendencia concreta, ideológica me refiero, si se puede hacer eso con los medios de comunicación, que creo que sí, ujú, los que pueden investigar, buscar datos y llegar a ciertas conclusiones, porque lo de Andalucía y el deterioro interesado de la sanidad pública para que la gente acuda a ujú. servicios privados de salud no solo está pasando en Andalucía. Sí, sí, está claro. Tenemos ahí Madrid, que es otra comunidad que se me ha pasado antes cuando he hecho el repaso, que es la estrategia, ¿no? Es como se Ujú. hace. Sí, Sí, deterioro, sí, sí. hago que esto no funcione bien, que las listas de espera aumenten, que no haya profesionales y la gente se busca la vida contratando servicios privados, ¿no? El que Ujú. puede y el que no. Pues a ver si llegamos a los de Estados Unidos. El que no Claro. tenga dinero que se muera, ¿no? Es decir, el que no pueda Ujú, contratar que se muera. Por eso es lo único que quizás quería insistir, aunque tú ya lo has dicho, pero cuidado, no nos quedemos en Andalucía, porque ujú, hay gente que ya ha apuntado que en estas comunidades gobernadas por el Partido Popular la cosa puede estar siendo parecida. ¿Y por qué se están negando todas a sí, claro. facilitar los datos sobre este tema al Ujú. Ministerio de Sanidad? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Claro, claro. Ese es el tema que quería sacar ahora, ¿no? Es decir, Vale. que, bueno, además con un argumento que en otros momentos no sirve para otros territorios del Estado, que es decir, no, no, es que no tenemos las competencias transferidas y por tanto no te tenemos que explicar nada, ¿no? Vamos, si eso lo hubiera dicho Euskadi o Cataluña, estaríamos aquí ya preparando un desembarco militar en esos Mm, territorios, ¿no? mm, Pero al margen de eso, escuchaba uno de estos días y me parecía muy afortunada, ¿no? Por parte de una periodista o un periodista, no lo recuerdo, una manera de solventar esto. Es decir, eh, tú lo que tratas de explicar es que la ministra de Sanidad únicamente quiere esos datos para hacer, digamos, un diagnóstico político, que evidentemente hay que hacer un diagnóstico político, yo no sé por qué las cosas no se llaman por su nombre, ¿no? De lo que ha pasado y por tanto, no, pero vamos a ver, tú tienes otra posibilidad y es que seguro que tienes una web de sanidad o tienes una cosa por el estilo y colócalo allí. No, 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 eso sería transparencia, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer eso?
¿Cuál mm. es el motivo de que no se puede hacer esto? Pues miren ustedes, hemos hecho eh, tantos cribajes que son de, bueno, seguramente que no puedes poner nombres y apellidos, pero No, puedes poner no. el número de paciente o quizás el nombre y algo más y tal, solucionado, negativo, negativo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es decir, hay muchas formas de que tú aparezcas, o sea, de aparecer ante la opinión pública, en definitiva, que es la que te está pidiendo eso, de una manera, digamos, transparente. Y eso es lo que no interesa. Es decir, lo que no interesa es eso. Claro, ¿qué sentido tiene que ahora el sistema andaluz de salud diga, no, ya los hemos revisado y nada, solo había algunos 2.000 en el Virgen del Rocío? Bueno, pues, bueno, ¿por qué te lo tengo que creer, ¿no? Más cuando esta asociación es de ámbito de prácticamente toda Andalucía y está diciendo que eso no es cierto, que conocen gente que ha estado en otros hospitales que no son ese hospital sevillano y que también ha pasado lo mismo. Entonces, bueno, pues estamos ante una cosa que por lo que hemos venido hablando, ¿no? Tanto tú como yo. Es decir, en algún momento tenía que llegar a explotar, ¿no? Y por suerte han sido las mujeres, ¿no? Y generalmente, últimamente nos están dando bastantes lecciones Lecciones, sí, sí, sí. y son más valientes en este aspecto, porque me imagino que eso puede estar pasando con la próstata, pero los tíos somos de aquella manera y decir, bueno, pues yo me callo, ¿no? Porque si empiezo a decirlo, coño, todo el mundo se va a enterar que tengo joder, vaya vergüenza y tal, ¿no? Y en cambio, pues las mujeres han salido ahí y a pecho descubierto, nunca mejor dicho, y han Sí. dicho, está pasando esto, ¿no? Eh, bueno, pues es decir, los sistemas de salud están obligados a responder a sus ciudadanos, entiendo yo. Es decir, si no estamos hablando de otra cosa. Y no es un problema que te lo pida la ministra, que le puedes dar o no le puedes dar, o argumentar cómo se argumenta que es que el Ministerio de Sanidad no está preparado para esto, porque como no tiene las competencias, pues no sabe cómo llevarlo, ¿no? Pero resulta que a ti se te cae el sistema y luego dices que ha sido un ratito solo Sí. y resulta que tú tenías un apartado concreto ahí y lo has eliminado, ¿no? Es Bueno, decir, que solo te ha caído el sistema concretamente en eso. El sí, resto del sí, sistema no se ha caído, se ha no se mantenido. ha caído, Es decir, que está. las cuentan tan gordas que se creen que Claro, somos idiotas, claro, ¿no? Claro. claro, ¿no? Y dicen, no, no, y no hemos aportado no hemos aprovechado la caída del sistema para cambiar cosas. No, bueno, pues vale, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente estamos ahí, está claro que estamos en esa situación. La desgracia es que tengan que pasar cosas como esta para que eso sea de un conocimiento más generalizado y para que la gente se empiece a preocupar por estos temas. Y está pasando en todo, en los servicios sociales, en la educación, en la sanidad. Es decir, hay un creciente deterioro intencionado en el sector público porque de lo que se trata es de dar esos negocios a, bueno, pues a las empresas privadas, ¿no? Como está pasando en las universidades, es decir, el crecimiento, por ejemplo, de universidades privadas en todo el estado, etcétera, hay cantidad de cosas. Entonces, eso se hace de muchas maneras, ¿no? Y entre otras, pues haciendo que lo público no funcione o que no pueda cubrir todo el espectro que necesitaría cubrir, etcétera, hasta que pues, la gente dice, bueno, pues mira, yo busco la vida y tal, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Bien, pues a mí no se me ocurre más, como no sea, redundar en el tema. No, Lo que creo que es importante es, como tú has dicho, la valentía de estas mujeres, las mujeres andaluzas, y además que están todos los días insistiendo, que no se han parado, que no se han quedado calladas, que no se han achantado, que no las han asustado desde las consejerías o desde la presidencia de Andalucía, que han llegado a la fiscalía. Cuando ha llegado a la fiscalía ya
les ha empezado a preocupar. Digo, hostia, estas no son unas nindunguis, no son unas mujeres que no sepan moverse, y entonces ha empezado a funcionar. Ha funcionado la movilización social, me refiero. Ojalá en otros sitios, no porque pase algo parecido, ojalá no, pero por lo menos debían de ponerse alguien, quien sea, asociaciones o medios de comunicación, o a quien se le ocurra o corresponda o pueda, a ver si esto está sucediendo en general. Es decir, Sí, sí. porque la mayoría de las comunidades autónomas, quitando creo que dos o tres, no me acuerdo ahora ya cuántas, están en manos del Sí, Partido sí, sí, Popular. sí, 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 sí. Entonces, Ujú. Sí, puede ser sí, una sí, forma. está claro. Bueno, y las otras también, ¿eh? Habría que verlas, Bueno, porque Cataluña tiene ya un sistema de salud vamos, que de origen, yo creo que de toda la claro, vida, está más privatizado que ninguno, ¿no? que ninguno, ¿no? Sí, 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 pero eso. está clarísimo. Y bueno, y habría que ver el vasco, el navarro, el de Asturias, quiero decir, bueno, pues habría que verlos, ¿no? Y Vale. claro, estamos ante esa situación, ¿no? Es decir, cuando esta gente en la OMC le dio a este el nombre de, pues eso, de comercializar, de hacer comercio con los servicios, pues sabían de qué estaban hablando. Entonces, bueno, pues en su momento parecía que era una cosa que iba para muy largo Sí, plazo y que sí, eran sí. pequeñitas cosas y tal, pero no, esto va fuerte, va cada vez más fuerte. Quiero decir, Eso yo recuerdo en la sanidad, por ejemplo, que se empezó primero con la limpieza, después con sí, la lavandería, después ujú, con la claro, cocina, es decir, la alimentación. Y sí, al sí, sí, final, poco a poco, poco a poco, poco a poco, los servicios que antes prestaban íntegramente los hospitales, que tenían cocina, ujú, tenían servicio de lavandería, servicio de limpieza propio, con personal contratado sí, adecuadamente, sí, es claro, decir, claro. pues después se han externalizado y son empresas privadas que hacen todo ese Ujú. servicio continuamente, y poco a poco se va privatizando. No lo pueden privatizar del todo a lo bestia el primer día y que sea un escándalo, pero cuando nos demos cuenta no tenemos nada común, nada público. Vale. No, está claro. Y entonces a partir de ahí se sigue con lo demás o bueno, estamos viendo las resistencias que hay ante cualquier intento, pues eso, de controlar un poco más la actividad médica dentro de lo público, de ver si puede ser compatible con también hacer cosas en la privada, cómo, de qué manera. Entonces ya todo eso ya ahora mismo, claro, una vez que has lanzado la historia, y la historia lleva, pues por lo menos desde el año 95, si no antes, en muchos casos, lanzada, pues ahora ponte a recuperar todo eso, ¿no? Que desde luego yo considero que hay que hacerlo, ¿no? Eh, porque, bueno, porque si no estamos sometidos a los vaivenes del mercado y ya sabemos cómo funcionan los vaivenes del mercado. Los vaivenes del mercado funcionan, pues eso, el ejemplo lo has puesto tú antes, el más cercano y el más evidente que tenemos son los Estados Unidos y bueno, ya sabemos cómo funciona ahí. Cuando alguna gente tiene un cáncer o una enfermedad grave, sabe que va a morir o que se va a dejar toda la pasta que ha podido ganar a lo largo de su vida en solucionarlo, ¿no? O en curarse o en intentar curarse, ¿no? Mm. Y bueno, pues aquí por suerte todavía no, pero cada vez están pasando más cosas de estas y evidentemente yo creo que hemos vivido un drama muy fuerte y creo que nos hemos enterado de muy poquitas cosas de la punta del iceberg, pues lo hemos vivido cuando la pandemia y el negocio que se ha hecho con todo lo que había alrededor de la pandemia, más los miles de muertos, evidentemente más en algunos sitios que en otros por no permitirles acceder a lo público, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese parece ser que es el camino. Entonces, bueno, hay que tomar conciencia y no hay que tomar conciencia si tienes
o no tienes cáncer o tienes o no tienes cualquier otra cosa. Es decir, hablamos de cánceres, pero pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Sí, señor. Y están ahí. Bien, pues vamos a poner aquí un poco de música y Ujú. continuamos con otra historia, ¿vale? De acuerdo. Continuamos en Radio Clara, es lo que hay, se llama este programa. Estamos hablando con Emily Cortavitarte y me propones la extraña memoria histórica de Díaz Ayuso. No ¿Qué la le tiene. pasa? Que, No la tiene. que ya tiene Pero demencia bueno. juvenil, que porque es joven la señora. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa con la memoria? ¿Con qué memoria? La histórica. ¿Por La qué? histórica, sí, sí, porque me refiero a una noticia que sabéis que es de esta semana, que es la de que, bueno, pues la sede del Gobierno de Madrid ha sido declarada en el Boletín Oficial del Estado lugar de la memoria democrática. Palabra esta última que a mí me molesta especialmente cuando se habla de memoria, porque creo que es más correcto hablar de memoria histórica. Pero bueno, eh, y entonces, bueno, ese edificio que ocupa el Gobierno de Madrid, que ha ocupado desde la Mm, transición, había sido anteriormente la Real Casa de Correos y había sido durante la etapa del franquista nada más y nada menos que la Dirección General de Seguridad del Franquismo, nada ujú. más y nada menos. ¿Eh? Sí, sí. Pero la señora Ayuso no le gusta que se hable de esto, ni que se ponga una placa, ni que se haga ninguna cosa por el estilo, y evidentemente ha presentado ya un recurso, o ha dicho que presentará un recurso ante la Audiencia Nacional, que para que no se nos olvide, ya no están los mismos jueces, por suerte, era el antiguo TOP, el Tribunal de Orden Público. Y en general en la mayoría de países europeos no existe una cosa como esta de la Audiencia Nacional. Existen tribunales, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, pero este es un organismo que ha quedado ahí, que como sabéis está lleno de jueces estrella y de esos jueces que hacen esas cosas así raritas, ¿no? Por no llamarlo de otra manera. Bueno, eh, sus portavoces han dicho que ellos habían presentado un recurso y que el gobierno no les había contestado y que por tanto se había pasado el tiempo y que ahora no pueden venir a publicarlo en el BOE. Han llegado a decir también que la Real Academia de la Historia, fíjate tú para qué queda la Real Academia de la Historia, ha hecho un informe sobre el edificio y lo ha situado o lo ha asociado fundamentalmente a la ilustración, fantástica asociación, porque en este país no ha habido ilustración y cuando la hubo fue perseguida, pero bueno, para el gobierno de Madrid Comunidad, pues eso es, no, que la Real Academia de la Historia no lo asocia al franquismo, sino a la ilustración, que menuda Real Academia de la Historia tenemos para hacer un informe de ese tipo, pues parece que es una cosa genial y una demostración de todo, ¿no? Bien, el caso es que nadie le va a quitar ese edificio, por desgracia, porque debería ser de otra manera. Eh, el gobierno más progresista de la historia no se va a atrever a hacer un museo ahí, de la misma manera que no se atreve a hacer un museo en lo que fue la Dirección General de Seguridad en Barcelona, en Villa Laietana. Eh, y, y, la única cosa que pasa es que es declarado lugar de la memoria y tampoco sé si se van a atrever o les va a venir de gusto poner una plaquita allí que lo diga, ¿sabes? Que sería el máximo de las cosas. Pero esta señora que tiene una piel muy fina para determinados argumentos históricos, pues ha decidido vamos, que esto es un nuevo 2 de mayo, ¿no? Y que hay que salir con todas las tropas y con todos los argumentos a cargar contra ese gobierno bolchevique que les está diciendo, vaya usted a saber qué, de su edificio, ¿no? Y por eso hablo del tema y también porque me, me recuerda que
noche del sábado se hizo programa en televisión española, que evidentemente podía, en la 2, que evidentemente podía haber sido bastante mejor, que era recordando las primeras fosas, ¿no? que fueron abiertas en zonas de Navarra y demás. Y bueno, nuevamente nos volvemos a topar con lo mismo, ¿no? Aunque había cantidad de especialistas y cosas por el estilo, pues aparte de alguna historiadora que decía, pues eh, el proceso de transición no ha sido ejemplar y ese proceso es el que nos lleva a lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Porque es muy curioso que haya estos golpes de pecho y por qué un 20% de los chicos menores de 21 años consideran que Franco no fue tan nefasto y tal, ¿no? Y entonces, pues, que más que menos mira a los profesores de historia de los institutos y dice, ay, es que estos no se lo explican y no sé qué y tal, ¿no? Que también pasa, que también pasa que hay gente que pasa por ahí corriendo y demás. Pero el tema que tenemos es que González no hizo nada, porque creyó que no era el momento, porque ese era el momento de la reconciliación, que la ley de memoria histórica de Zapatero fue tímida y que la ley de memoria democrática de Sánchez sigue siendo tibia y además tiene una reacción clarísima por parte del PP en todos aquellos territorios en los que gobierna, donde está creando leyes de la memoria de la convivencia o no sé, leyes de convivencia, no sé cómo lo llama, y diciendo que nunca aplicará esto. Concordia, de Concordia, creo que es. Concordia, sí, perdón. Y que nunca aplicará esto y que vale que quien quiera que lo lleve al Tribunal Constitucional, que es una táctica como cuando tienes un partido ganado o empatado y te interesa que no se mueva nada, pues de pasar el tiempo, ¿no? Es decir, que mientras que tú lo llevas al Constitucional, el Constitucional lo discute, a lo mejor nosotros, depende cómo salga, lo llevamos al Tribunal Europeo y mientras tanto no me vas a meter ningún puro ni me vas a hacer nada, pues yo dejo todo paralizado desde cosas tan sencillas como estas, de que edificios que fueron edificios singulares del franquismo tengan simplemente una placa explicativa o puedan formar parte de un trayecto por la ciudad en el que se expliquen los lugares de la tortura, ¿no? Y por tanto también los lugares de la memoria, a lo otro más serio, ¿no? Que son las fosas comunes, etcétera, los consejos de guerra y todo este tema que pasó, porque, bueno, porque evidentemente quien plantea esto es porque está en un negacionismo, porque está diciendo que la guerra la empezaron los rojos otra vez, ¿no? De nuevo, y bueno, todo esto que ya sabéis y que no os voy a volver a contar, ¿no? Pero veamos, o sea, he traído este tema porque, primero, porque es de actualidad y se supone que hablamos de cosas de actualidad, y en segundo lugar, porque veamos está esta gente encorajinada con estos aspectos. Es decir, porque nadie le está proponiendo que se tiene que ir de ahí, que se tiene que llevar su gobierno de ahí y que eso se va a convertir en otra cosa. O sea, no, nada. O sea, solamente que es declarado lugar de la memoria democrática. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Que cualquier gobernante democrático debería decir, oye, pues fantástico, y venga, yo qué sé, pues venga, hacemos que los fines de semana se pueda entrar a visitar la parte de los calabozos, no sé qué, es decir, haya una parte más museística que no nos moleste a nosotros para el trabajo de nuestro gobierno y todo lo demás, y que entonces damos una muestra de que estamos, vamos, en concreto, la primera vez que visité Alemania, que visité Berlín, yo me quedé alucinado con la manera como en Alemania se había recuperado la memoria, a pesar de lo cual está pasando lo que está pasando. Pero bueno, que había una, que había una recuperación realmente seria, o nuestros vecinos portugueses, ¿no?
porque hay espacios donde se dice aquí estuvo la PIDE, estos eran sus calabozos, aquí se hacía esto, etcétera, etcétera. Bueno, esta es mi gatita que acaba de pasar No sé ya. meneando el rabo y ahora vuelve hacia atrás. Bueno, pues nada, si te parece, si tú no tienes otra cosa, pasamos a otro tema o no sé Pero si... el otro tema tienes que liquidarlo en 3 o 4 minutos. Sí, bueno, lo puedo liquidar. Es un tema de esos de números que a ti no te gustan, pero los voy a dar de manera fácil, ¿vale? Vale, pues vamos a hablar de impuestos y clases sociales, que es el otro tema que yo a lo Sí. mejor creo que merece más tiempo del que tenemos, porque en realidad ya lo habríamos agotado, pero 5 minutos podemos dedicarle, como mucho. Bueno, sí, lo podemos tocar en otra sesión, en otro momento. El tema, yo tenía ganas de hablar de él y me venía a cuento de la que se ha liado también con el tema del aumento, del posible aumento de los impuestos a los autónomos, ¿no? Y a las autónomas. Y evidentemente yo creo que por parte del gobierno era una barbaridad y bueno, y así han rectificado. Pero detrás de esto hay, por otra parte, un intento de confusión a la sociedad, ¿no? En primer lugar, porque no toda la gente que es autónoma está en la misma situación. Hay autónomos que son autónomos y trabajan, o autónomas y trabajan en solitario y tienen realmente problemas y evidentemente habría que modificar no solamente los impuestos, sino más cosas. El hecho, por ejemplo, de que paguen el IVA por adelantado es una cosa que no tiene ningún sentido, que no se hace en ningún país de Europa, pero evidentemente hay gente declarada como autónoma que tiene trabajadores y que tiene bastantes trabajadores y que se gana bastante, bastante bien la vida, ¿eh? Y por tanto deberían tener los impuestos que les corresponden. Pero bueno, a raíz de eso, los peces gordos también aprovecharon como para decir, el gobierno otra vez se da un festín de impuestos, etcétera, ¿no? Y volvieron a situar a quién hay que rebajar los impuestos, que evidentemente siempre son aquellos que crean empleo, a los empresarios, a los no sé qué, a los no sé cuántos. Bueno, es fácil, cualquiera lo puede hacer. Es decir, más del 50% de impuestos del IRPF, que es la entrada fundamental, no la única, pero la entrada fundamental para el gobierno español, más del 50%, aproximadamente 50.000 millones de euros, lo pagamos la gente que ganamos entre 21.000 y 60.000 euros al año. Eso que alguien ha dado en llamar clases medias, pero que no somos clases medias, por lo menos los de 21.000 hasta 30.000 o por ahí no somos clases medias. Alguien decía que todo aquel que depende de un Claro, salario y vende su sí, fuerza de trabajo, sea manual o intelectual, es claro, claro. clase obrera quiera o no. Si a eso le unes, y esos son 8 millones de personas, Mm. ¿vale? Que están ahí, pim, pim, apoquinando ese dinero. Y hay luego 4,3 millones de personas que todavía son más pobres que estos, en comparación con los ricos, claro, que ganan entre 12.000 y 21.000 euros al año y que aportan 7.600 millones más. Es decir, que entre unos y otros aportan aproximadamente 60.000 millones de euros. Y por contra, vamos a esos pobrecitos, los que declaran más de 600.000 euros anuales son solamente 12.000 personas en este país. ¿A qué os lo creéis? ¿Eh? Cuando veis esas gamas de coches por la carretera y tal, ¿a qué os creéis que solo son 12.000? Y estos aportan pues 6.500 millones a las arcas públicas. Entonces esto está muy mal repartido, ¿eh? Muy mal repartido. Hay otro sector más importante que son 125.000 personas que están entre los 150.000 y los 600.000 euros, que ahí ya aportan un poquito más, etcétera, ¿no? Pero mm, como tú dices que esto es muy difícil de entender, pues en En la principio radio los números se quedan muy perdidos, sí. quedaros,
haré, para la próxima vez haré una cosa y la enseñaré por aquí para que lo ve, igual que hacen ahora los políticos en el Parlamento y demás. No, pero quedaros con esa idea, es decir, las clases populares pues están pagando pues bastante más de la mitad de los impuestos que recibe el Estado, ¿no? Y generalmente cuando en la derecha en este país está hablando de reducir los impuestos, no está hablando de reducírselos a esta gente, ¿no? Está hablando de reducírselos a, a otra gente, ¿no? Y bueno, es curioso que se produzcan estas escandaleras y que no se produzcan otras escandaleras, ¿no? Eso era en definitiva lo que quería decir en resumen, pero que le podemos dedicar un día pues más espacio y más tiempo porque hay cosas realmente graves, ¿no? Por ejemplo, las SOCIMIS, que son esas sociedades para invertir en bolsa, están pagando un 1%, ¿eh? Un 1%. Y son sociedades de 100 personas, ¿no? Aparentemente, pero en realidad ahí hay una persona y otros que constan que están ganando mucho dinero bueno, y el porcentaje que nosotros pagamos en el IRPF no tiene nada que ver con el porcentaje que pagan los dueños de las empresas o los accionistas de las empresas. Para nada, ¿no? Pero siempre se trata sin números, sin datos. Me sabe mal, ¿no? Dar estos datos aquí, pero que generalmente cuando hay este debate, normalmente siempre se hace sin datos porque es mi palabra contra la tuya, ¿no? No, bueno, pues vamos a buscar los datos oficiales del Estado y esos están ahí, ¿eh? Están ahí. Muy bien, Emily. Acabamos porque Sí. tenemos que acabar y la semana que viene, si no pasa nada, volvemos Ujú. y contamos más cosas. ¿Vale? Muy bien. Pues Hasta, nada, hasta la próxima. Aquí está mi gata Sol que os va a saludar otra vez, hasta luego. meneando la cola. Creo que que tiene celos de que estés hablando, Sí, no sabe dónde, no sé. es que me ve hablando y dice, pero ¿y este por qué no me habla a mí? Bueno, hasta la semana que viene. Que haya salud. Que venga, que haya mucha salud. Hasta la semana que viene.